Continuidad y comportamiento de funciones. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que observen esto. Si yo les pidiera que dibujen una montaña sin despegar el lápiz de la hoja de papel, ¿podrían hacerlo? Claro que sí. Pero si les pidiera que dibujen dos montañas separadas sin levantar el lápiz, ¿podrían? Ya no, ¿verdad? Pues bien, esto que ustedes acaban de imaginar es exactamente lo que vamos a ver en este video. La continuidad de las funciones y su comportamiento. Les voy a contar algo que los va a sorprender. Cada vez que ustedes abren una aplicación en su celular, cuando ven la trayectoria de un balón en el aire, o incluso cuando suben y bajan las escaleras de algún lugar, están experimentando los conceptos que vamos a ver hoy. Las matemáticas, jóvenes, no están solo en los libros, están en cada movimiento, en cada cambio que observan a su alrededor. Vamos a comenzar con lo más básico. Imaginen que están trazando el recorrido que hacen todos los días de su casa hasta la escuela. Si ese camino no tiene interrupciones, si no hay momentos en los que desaparecen y reaparecen en otro lugar como por arte de magia, entonces ese recorrido es continuo. En matemáticas aplicamos exactamente la misma idea. Una función es continua cuando podemos dibujar su gráfica de un solo trazo, sin levantar el lápiz de la hoja del papel. Permítanme mostrarles un ejemplo concreto. La función f de x igual a 2x más 1 es una función continua. ¿Por qué? Porque esta es una línea recta. Piensen en ella como un camino perfectamente trazado. Pueden empezar ustedes en cualquier punto y seguir la línea hasta donde yo quiera sin encontrar ningún obstáculo, ninguna interrupción. Eso es una función continua, suave, sin saltos, sin huecos, sin brincos, sin cortes. Ahora déjenme mostrarles el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con funciones que no son continuas? Observen esta función, f de x igual a 1 entre x. Aquí viene algo interesante. ¿Qué sucede cuando x es igual a 0? Reflexionen un momento. Estaríamos dividiendo 1 entre 0. Y eso, jóvenes, como todos sabemos, es algo que en matemáticas no podemos hacer. Es como preguntarle a alguien, si no tienes nada, ¿cuántas veces cabe algo en tu nada? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en el punto donde x es 0, esta función simplemente no existe. Hay un hueco, una ruptura. Por eso decimos que es una función discontinua o no continua. Al trazar su gráfica llegaremos a ese punto y tendríamos que levantar el lápiz, saltar ese corte, ese hueco y continuar del otro lado. Aquí les doy una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Alguna vez han visto en una carretera un puente que se cayó y está interrumpido?
no pueden pasar de un lado al otro sin detenerse, ¿cierto? Eso es exactamente lo que ocurre con las funciones discontinuas. Ahora bien, ¿cómo identificamos dónde es discontinua una función? Les voy a enseñar un método muy sencillo. Tomemos este ejemplo. F de x es igual a 4 entre x más 3. Para encontrar dónde es discontinua, buscamos el valor de x que hace que el denominador valga 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Entonces, hacemos esta operación simple. X más 3 igual a 0. Despejamos x y obtenemos x igual a menos 3. Ahí está. Cuando x vale menos 3, la función es discontinua. En ese punto hay una ruptura en la gráfica. Un lugar donde la función no existe. Un ejemplo cotidiano. Imaginen la velocidad de un auto en la carretera. Normalmente esa velocidad es continua. El auto acelera gradualmente y frena gradualmente. Pero si ese auto chocara contra un muro, la velocidad pasaría instantáneamente de, digamos, 80 kilómetros por hora a 0. Eso sería una discontinuidad, un cambio brusco, instantáneo, sin transición. Bien, ahora que ya vimos qué es la continuidad, vamos a hablar sobre cómo se comportan las funciones. Y para esto quiero que piensen en algo muy familiar: subir y bajar escaleras. Cuando ustedes suben las escaleras, cada paso que dan los lleva más arriba, van ascendiendo. En matemáticas, cuando una función tiene este comportamiento, decimos que es creciente. Una función es creciente cuando a medida que avanzamos hacia la derecha en el eje X, la gráfica sube. En otras palabras, si comparamos dos puntos y el segundo está más a la derecha que el primero, entonces el valor de la función en ese segundo punto es mayor. Matemáticamente lo expresamos así. Si x sub 2 es mayor que x sub 1, entonces f de x sub 2 es mayor que f de x sub 1. Ahora, lo contrario también existe. Cuando bajan las escaleras, cada paso los lleva más abajo, van descendiendo. En matemática decimos que la función es decreciente. Una función es decreciente cuando a medida que avanzamos hacia la derecha, la gráfica baja. Si tomamos dos puntos donde el segundo está más a la derecha, el valor de la función en ese segundo punto es menor. Lo expresamos así. X sub 2 es mayor que x sub 1. Entonces f de x sub 2 es menor que f de x sub 1. Déjenme darles un ejemplo concreto con números. Consideremos la función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado más 5x. Si hacemos su gráfica, la analizamos cuidadosamente, encontramos algo interesante. La función es creciente cuando x está entre 0.4 y 1. En ese intervalo, conforme x aumenta, los valores de la función también aumentan. Y la función es decreciente cuando x está entre 1 y 1.4. Aquí, aunque x sigue aumentando, los valores de la función disminuyen. Conexión con su vida, jóvenes. Piensen en sus calificaciones durante el semestre. Si en el primer parcial sacaron 7, en el segundo 8 y en el tercero 9, su desempeño está creciendo.
van mejorando. Pero si ustedes obtienen 9 en el primero, luego 8 y en el final 7, su desempeño está decreciendo. Las funciones matemáticas describen exactamente estos comportamientos que ustedes experimentan todos los días. Ahora llegamos a un concepto muy emocionante. ¿Alguno de ustedes ha subido una montaña o al menos una loma o un cerro? Cuando ustedes van subiendo, llega un momento en el que alcanzan la cima. Ese es el punto más alto. Después de eso empiezan a descender. En matemáticas, ese punto más alto lo llamamos máximo relativo. Por el contrario, cuando van bajando por un valle y llegan al fondo, ese es el punto más bajo, antes de volver a subir. A ese punto lo llamamos mínimo relativo. Pero ojo, jóvenes, digo relativo, porque no necesariamente es el punto más alto o el punto más bajo de toda la función, sino de esa región en particular, de ese tramo. Es como cuando ustedes dicen, es el edificio más alto de la ciudad. No significa que sea el más alto del mundo, sino únicamente de esa zona, de la ciudad. Entonces, jóvenes, un máximo relativo es el punto donde la función cambia de ser creciente a ser decreciente. Estaban subiendo y ahora empiezan a bajar. Es la cima de la montaña. El mínimo relativo es un punto donde la función cambia de ser decreciente a ser creciente. Estaban bajando y ahora empiezan a subir. Es el fondo del valle. Un dato curioso. Estos conceptos no son solo teoría abstracta. En el mundo real tienen aplicaciones increíbles. Por ejemplo, las empresas buscan el punto en donde sus ganancias son máximas. Los ingenieros buscan diseños que minimicen el uso de materiales y por lo tanto el costo. Los médicos calculan la dosis de medicamento que maximiza su efectividad sin causar daño. Todo esto se hace usando máximos y mínimos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de algo muy visual. No solo importa si la función sube o baja, sino cómo se curva mientras lo hace. Y para entender esto, quiero que hagan un ejercicio mental. Imaginen una cuchara normal, de las que usan para tomar su sopa. Observen cómo la parte cóncava donde ustedes ponen la sopa se abre hacia arriba. Si la voltean, si la giran, se abre hacia abajo. Pues bien, jóvenes, las funciones también tienen esta propiedad que nosotros llamamos concavidad. Concavidad hacia arriba. La curva se abre hacia arriba como una sonrisa o como esa cuchara que puede contener algo líquido. Visualmente la curva está por encima de cualquier línea recta que la toque tangencialmente. Y la concavidad hacia abajo. La curva se abre hacia abajo, como una cara infeliz o como la cuchara volteada de donde se derramaría el contenido, el agua o la sopa. La curva está por debajo de sus líneas tangentes. Ahora, aquí viene algo fascinante. Hay puntos donde la función cambia de un tipo de concavidad al otro. A estos puntos los llamamos puntos de inflexión. El punto de inflexión es exactamente ese lugar donde la curva deja de abrirse hacia arriba y comienza a abrirse hacia abajo.
o viceversa. Es como el momento exacto en una montaña rusa donde la sensación en su estómago cambia completamente. Muy bien, veamos un ejemplo. La función f de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 9x más 12. Si graficamos esta función con ayuda de algún programa, como por ejemplo GeoGebra, podemos observar claramente que los intervalos donde es cóncava hacia abajo, también los intervalos donde es cóncava hacia arriba, y el punto exacto de inflexión en donde cambia la concavidad. Una aplicación real. En economía, el punto de inflexión es crítico. Por ejemplo, cuando una empresa lanza un producto nuevo al mercado, las ventas inicialmente crecen poco a poco. Luego viene un momento donde empiezan a crecer cada vez más rápido. Hay un, digamos, boom. El punto de inflexión marca exactamente ese momento donde el producto despegó y pasó de un crecimiento lento a un crecimiento acelerado. Las empresas que son exitosas saben identificar y aprovechar ese punto. Para terminar el desarrollo de nuestro video, quiero que veamos cómo todos estos conceptos se unen en una sola función. Vamos a analizar completamente la función f de x igual a x al cubo. Esta función aparentemente simple nos permite aplicar todo lo que hemos visto. Primero, es continua en todos los números reales. Podemos trazarla sin levantar el lápiz en ningún momento, es decir, que no tiene interrupciones. Segundo, es creciente en todo su dominio. No importa que dos valores de x tomemos, si el segundo es mayor, su imagen también será mayor. Siempre está subiendo. Tercero, observamos su concavidad. Es cóncava hacia abajo cuando x es menor que 0. Todo el lado izquierdo de la gráfica se curva hacia abajo. Cuarto, es cóncava hacia arriba cuando x es mayor que 0. Todo el lado derecho se curva hacia arriba. Quinto, tiene un punto de inflexión exactamente en x igual a 0. Ese es el punto donde cambia su forma de curvarse. Y como un dato adicional, esta función es impar, lo que significa que es simétrica respecto al origen. ¿Ya lo ven, jóvenes? Una sola función, pero contiene todos los conceptos que hemos visto hoy. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero que recapitulemos juntos lo más importante que hemos visto. Primero, comprendimos que la continuidad nos indica si una función fluye sin interrupciones o si tiene puntos donde se rompe, donde no existe. Segundo, vimos que las funciones pueden ser crecientes cuando suben o decrecientes cuando bajan, exactamente como cuando ustedes suben o bajan escaleras. Tercero, descubrimos los máximos y mínimos relativos, esos puntos especiales donde la función cambia su dirección, como las cimas y los valles de una montaña. Cuarto, exploramos la concavidad, esa propiedad que nos dice cómo se curva una función hacia arriba o hacia abajo, como una cuchara. Quinto, conocimos los puntos de inflexión, esos lugares mágicos donde la función cambia su manera de curvarse. Pero más allá de las definiciones y los conceptos matemáticos, quiero que ustedes comprendan algo fundamental. Esos conocimientos no son abstractos ni inútiles. Cada vez que ven la trayectoria de un balón, cuando ustedes analizan el crecimiento de sus calificaciones, cuando las empresas deciden cuánto producir para maximizar sus ganancias, cuando los médicos calculan dosis de medicamentos, cuando los ingenieros diseñan puentes o edificios, están aplicando exactamente estos principios. Las funciones describen el movimiento, el cambio, el comportamiento de todo lo que nos rodea. Y ustedes, al dominar estos conceptos, están aprendiendo a leer el lenguaje del universo. Están adquiriendo herramientas poderosas para entender, predecir y mejorar al mundo. No se queden solo con lo que estamos viendo en este video.
Jóvenes, los invito a que practiquen, que grafiquen diferentes funciones, que usen las herramientas como GeoGebra y sobre todo que se pregunten siempre, ¿qué me está diciendo esta curva? ¿Qué historia me cuenta sobre el mundo real? Recuerden esto, jóvenes, las matemáticas no son solo números y fórmulas en el pizarrón, en el libro, son el alfabeto con el que está escrita la realidad que nos rodea. Y cada clase que ustedes toman, cada concepto que ustedes dominan, es una letra más que aprenden de ese alfabeto. Y cada día están más cerca de poder leer el libro completo. Jóvenes, los dejo con esta reflexión. El conocimiento que adquieren hoy es la llave que abrirá las puertas del mañana. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden, suscríbanse al canal, no les cuesta nada, no les quita mucho desde su tiempo. Denle me gusta al video, coméntenlo y compártanlo. Muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día.